Es un verdadero orgullo estar representando a mi país en esta sección que tiene y maneja Coltene por segunda vez. Es un gran honor y en verdad de parte de la Universidad del Valle aquí en Cali estamos muy complacidos por tan magno evento. De verdad pues estoy muy halagado de compartir el panel de conferencistas que vamos a tener hasta el viernes y pues digamos que entrando en materia vamos a hablar sobre un tema que en realidad es de gran ayuda para todo lo que tiene que ver en lo que hablamos de estética y la relación directa con la parte funcional cuando realizamos nuestras diferentes restauraciones. De antemano, pues es un placer mostrar la Escuela de Odontología aquí en la ciudad de Cali y siempre todas las conferencias que inicio me gusta impactar con dos comentarios de grandes, digamos, hombres que han pasado por nuestra humanidad. En este caso es algo que comparto, en donde el señor Leonardo da Vinci siempre nos ha dado grandes conceptos en lo que es el manejo sobre todo de la tecnología, así él haya nacido en otra época, en donde indica que siempre he estado impresionado con la urgencia de hacer, saber no es suficiente, debemos aplicar, estar dispuesto no es suficiente, debemos hacerlo. Este es el primer mensaje porque en realidad podemos saber las cosas, pero debemos aplicarlas y hacerlas. De ahí que todo clínico que sepa las cosas, pero que en el momento en que las vaya a hacer, las transmita a sus manos, sería un gran clínico porque sabe qué es lo que está haciendo bajo los conceptos de toda la tecnología o la parte científica que ha recibido en su educación. Y algo muy importante, partiendo también de ahí el concepto del manejo de materiales, es que debemos tomar una decisión. Si no sabemos, no lo hagamos. Por eso habla Hipócrates, si no va a curar, por lo menos no vaya a perjudicar. Un poquitico de lo que es Cali. Cali está en el suroccidente de nuestra gran querida Colombia. Ahí podemos mirar lo que es la ciudad de Cali. Esta es una panorámica de lo que es, nos encierran en dos grandes cerros tutelares, que son el Cerro de las Tres Cruces y el otro cerro tutelar.
inmediatamente dentro de ese concepto de lo que es Cali, somos una ciudad que varía las temperaturas. Tenemos dos bases prácticas de clima, que es invierno y verano. Hay unas zonas, unos tiempos en donde hace gran calor, 32, 34 grados, y en otros en donde tenemos un clima bastante agradable. Dentro de todo lo que es Cali, nosotros somos llamados la ciudad deportiva de América, y hemos organizado grandes eventos a nivel suramericano y a nivel mundial. Y también tenemos como una característica bastante, digamos, arraigada, que nos podemos definir como grandes bailadores de salsa. Y dentro de todo eso, digamos, deportivo, y dentro del punto, digamos, bailable, en el cual tenemos grandes eventos, y en realidad se les invita por acá a la ciudad de Cali para que comparta con nosotros, tenemos una gran universidad, que es la Universidad del Valle. Está catalogada de una de las 3 mejores universidades de aquí de Colombia. Es una universidad pública, y esa universidad ha sido catalogada por nuestro gobierno de alto nivel o de gran nivel académico. Dentro de esa universidad tenemos la Escuela de Odontología, que está ubicada en la Facultad de Salud. Nosotros tenemos 2 sedes, la sede de San Fernando y la sede de Meléndez. En la sede de San Fernando está la Escuela de Odontología, y ahí pues en este momentico nos estamos dirigiendo a ustedes, a toda Latinoamérica, exactamente en una sala de conferencias que tiene la Escuela y la Facultad de Salud para poder garantizar este tipo de eventos. Sin más preámbulos, iniciemos con lo que nos trae a colación esta gran, digamos, diálogo a nivel latinoamericano. Vamos a hablar de estética. Vamos a hablar de estética y vamos a hablar de materiales. La base fundamental son los materiales, pero en realidad para poder interpretar el uso de estos materiales, al fondo en esta hermosa actriz que ya no está con nosotros, podemos identificar lo que nos dice el señor Sidney Quina, en donde habla de 2 objetivos principales de lo que es la estética dental. Primero, el primer objetivo es crear dientes de proporciones intrínsecas, agradables entre sí y los demás dientes biológicamente integrados, y como dice ahí, en armonía con los tejidos gingivales. Además de eso, lo involucra dentro de unos labios y una cara para poder instaurar 2 objetivos de la estética dental. Con todo el permiso de Quina y con todo lo que hemos manejado nosotros dentro del punto de vista rehabilitación y prostodoncia, tanto a nivel directo como a nivel indirecto, nosotros incluiríamos otro concepto válido, que sería generar una distribución adecuada de fuerzas para buscar que la restauración sea duradera y resistente. Aquí cerramos el esquema y estamos pensando no solo en hablar en lo hermoso o lo bonito que nos pueden quedar nuestras restauraciones, sino en lo duradero y resistente, clave fundamental, ya que el paciente nos va a exigir por una determinada plata un objetivo estético, pero ante todo que le dure bajo ciertos parámetros clínicos que vamos a ir identificando a lo largo de esta hora. Entonces, dentro de ese orden de idea debemos identificar que los dientes son parte fundamental en todo nuestro sistema masticatorio, y que aunque el paciente venga con estética, debemos hacerle entender que esos dientes son característicos de acuerdo al sitio en donde vaya a ejercer la masticación. De ahí que tenemos involucradas diferentes fuerzas que se pueden ir dando de acuerdo a la necesidad que tengamos a nuestra masticación. El fin fundamental de la estética es crear belleza, pero nosotros debemos hacer restauraciones no solo hermosas, sino resistentes y duraderas. De ahí que el concepto de manejo de lo que son nuestros materiales dentales es una parte fundamental, más no única, cuando vamos a decidir nuestros tratamientos definitivos. De ahí que debemos entender y hacer razonar al paciente en cuanto a estos conceptos, hacerlo razonar en el sentido de que las fuerzas tanto en el sector anterior como en el sector posterior son diferentes, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, pero es muy importante porque la naturaleza siempre ha sido digamos, infalible en este tipo de situaciones, y nos dio a entender, mire, usted con los dientes posteriores proteja los anteriores, y los anteriores proteja los posteriores. Este concepto es muy fundamental, sobre todo con aquel paciente que exige una estética anterior sin tener ningún tipo de repercusión o, digamos, estabilidad en el sector posterior. De ahí que el hecho de que el paciente entienda esto nos puede garantizar que usando un material de excelentes condiciones, bajo un manejo adecuado de oclusión y función, las restauraciones que realicemos van a ser definitivamente duraderas. Partiendo de ahí,
establezcamos una serie de ideas que vamos a manejar durante el transcurso de la charla. Estamos hablando de una restauración estética y duradera. Esto encierra 3 conceptos fundamentales. 1, la posición en el arco. 2, el material. Y 3, la parte fundamental para poder lograr la oclusión adecuada, que es la función. En cuanto a la posición en el arco, vamos a tener una consecución de menor estética en el sector posterior y mayor estética en el sector anterior, que está determinada definitivamente por la función. El material está determinado por 2 conceptos válidos, que es el factor económico y el factor estructura dental. Es decir, qué tanta estructura nosotros tenemos para poder garantizar que ese material al cual va a ser adherido el diente nos va a generar una estabilidad de esa unión para poder ser longevo. En ese factor económico de estructura dental yo voy a decidir de acuerdo al criterio y a la necesidad o riesgo a la cual se someta el paciente, determino si lo hago directo o indirecto, siempre pensando en la función, lo cual va a facilitar 2 cosas. 1, que sea exitoso porque estoy generando belleza, longevidad y estabilidad. O 2, que fracase. Si llegado al caso que la restauración fracase, voy a generar una crisis. En ese momento las crisis son necesarias. Las crisis me están indicando a mí, o sigo haciendo lo mismo y fracaso, o miro a ver qué está pasando y mejoro. En este momentico en donde ya se genera el fracaso, uno como clínico debe tener la cualidad y la calidad para poder determinar qué está pasando. Entonces reviso procesos, protocolos y la forma como estoy eligiendo mi material dependiendo de la causa de ese fracaso. Entonces partamos de una pregunta: ¿por qué fracasa una restauración? ¿Por qué se fracturó este borde incisal? ¿Por qué trataron de apuntalar este molar? ¿Por qué pusieron un ajuste en un solo diente sabiendo que la indicación a extensión distal son 2? ¿Por qué se fracturó este diente? Esa es la primera pregunta que en verdad tratamos de solucionar tanto en el sistema de pregrado como de posgrado que realizamos aquí en la Universidad del Valle. Al estudiante se le pregunta ¿por qué sucedió? Cuando tú resuelves esa pregunta, definitivamente la respuesta la tienes la tienes muy rápida. ¿Por qué fracasó esta barra? ¿Por qué esto no se ve tan estético? ¿O por qué este material de blindaje se fracturó? De ahí podemos solucionar esa respuesta con otras incógnitas que vamos a tratar de mirar durante el transcurso de esta conversación. ¿Por qué fracasa una restauración? Definitivamente la restauración puede fracasar por un diagnóstico, por un plan de tratamiento, por la técnica y los protocolos que has implementado que no han sido adecuados, por los diferentes materiales, por la carga, por el paciente y además por nosotros los clínicos que somos los operadores. Pero en realidad, ¿quién hace el diagnóstico? ¿Quién hace el plan de tratamiento? ¿Quién emplea la técnica y el protocolo a seguir? ¿Quién compra los materiales? ¿Quién distribuye la carga? ¿Y de quién es el paciente? Podemos resumir que definitivamente la respuesta a por qué fracasa una restauración definitivamente puede ser uno solo, que somos nosotros. De ahí que debemos tomar variable por variable y tratar de solucionar y llevar a buen término para poder lograr definitivamente lo que quiere el paciente, que se vea bonito y que le dure. ¿Cómo iniciamos para que no fracasen las restauraciones? En realidad debemos iniciar desde lo más simple. Lo más simple es no ubicarnos en el cubo de Rubik pues para complicarnos la vida. No, vamos a hacerlo mucho más simple, no inventarnos cosas que de pronto son inverosímiles, pero sí partir de algo fundamental que nos lo da el paciente, que es el motivo de consulta. Recordemos el diente que tiene una fractura a nivel del ángulo distal. Ese paciente se te presenta a tu consulta y te dice: doctor, usted va a ser el odontólogo número 10. Ese odontólogo número 10 significa que ha habido 9 antes y cada mes me toca venir donde alguien para que me solucione ese problema. Cuando tú eres el odontólogo número 10 y hay 9 antes que no han podido solucionar el problema, es porque no han resuelto la pregunta ¿por qué fracasa la restauración? Ahí es donde el nivel clínico y el hacer algo diferente nos va a garantizar que ese paciente se quede y se realice otros procedimientos que en realidad pueden ser el motivo de esa fractura. Un simple movimiento de lateralidad hacia esa zona nos puede determinar que el diente lateral inferior puede estar atravesando ahí el paciente bruxa. Entonces el motivo de consulta no se puede perder, él viene por un ángulo distal que se ha fracturado.
tú debes girar en torno a ese motivo de consulta. Es decir, vea señor, si usted se le fractura ese diente es porque en el momento de hacer la oclusión, esa resina de ese diente se va a seguir fracturando, por ende yo tengo que estabilizarlo, si no esa resina de ese diente, además usted va a perder esa resina de ese diente. Entonces, ¿a qué llega el paciente? A que definitivamente para poder hacer la resina de ese diente, debe hacerse otro tipo de procedimientos. Cuando el paciente acepta eso, tú sigues lo que a todos nos han enseñado en nuestro pregrado. Para mí esta diapositiva o esta foto final es una de las más importantes en lo que tiene que ver con todo lo que es la clínica en odontología. Haces una historia clínica, lo cual genera un diagnóstico y un plan de tratamiento. Ese diagnóstico va a estar generado por un encerado, por una interconsulta, y esa interconsulta y esas otras ayudas nos dan el diagnóstico para generar un plan de tratamiento desde el punto de vista biológico, funcional, estructural y estético. ¿Qué identifica la parte biológica, la parte funcional y la parte estructural y estética? La parte biológica está hablando de lo que es el concepto local y sistémico. Tú controlas eso y no hay ningún problema. La parte funcional es ¿puedes masticar o no puedes masticar? Desde el punto de vista funcional ¿tienes algún inconveniente de tipo muscular, articular, puedes abrir la boca, etcétera, etcétera? Desde el punto de vista estructural está lo que tienes, tus dientes, ¿sirven para realizar esa función? Si no sirven, hay que establecer definitivamente lo que debemos sacar, lo que vamos a mantener y lo que vamos a reemplazar. Y lo estético llega solo. Ese es el mismo concepto que manejamos acá, sobre todo en las universidades de Colombia, en donde hablamos de una fase higiénica, una fase correctiva inicial, correctiva final y luego un control y mantenimiento. Algunos, desafortunadamente, hemos llegado hasta aquí. Cuando tú generas un plan de tratamiento ideal, identificas que hay conceptos ideales que puedes garantizarle al paciente, pero no en todas las situaciones podemos lograr ese tipo de tratamientos ideales. Entonces, cuando haces un tratamiento alternativo, estás generando un riesgo, y ese riesgo genera unos pronósticos, y aquí está uno de los errores claves en la parte clínica. Se nos ha olvidado generar pronósticos. Esos pronósticos, ejemplo, sigamos con el ejemplo del señor del borde distal del diente superior, el señor Bruxa. Entonces tú le dices, mire, para garantizarle que esa resina le dure más después de todo el plan que le he hecho, usted necesita una placa protectora. El señor te dice, no la voy a usar. ¿Qué ocurre? El paciente entra en una predisponibilidad de ser susceptible a la fractura, lo cual genera que el pronóstico inmediatamente te genere que sea desfavorable. ¿Eso qué implica? Que los mantenimientos sean más frecuentes. Pongamos que se pone la placa, inmediatamente se vuelve resistente. El pronóstico se torna favorable y por ende el mantenimiento va a ser a más largo plazo. Ahora bien, hagámoslo simple, ¿se cepilla o no se cepilla? No se cepilla, es un paciente susceptible, el pronóstico es desfavorable y el mantenimiento se hace más frecuente. En realidad esto te va a garantizar que cuando logres tu restauración definitiva, manejando consentimientos informados que son vitales, sobre todo cuando hay planes de tratamiento riesgosos, generar una restauración longeva bajo características de un gran control y mantenimiento. Después de eso, de que generas un plan de tratamiento, ¿qué debes conocer? Pues conocer lo que vas a reemplazar y con qué lo vas a reemplazar. Por ende, el conocimiento de todos nuestros tejidos, tanto duros como blandos, nos va a garantizar que vamos a instaurar los cambios o los sustitutos adecuados de acuerdo a ese conocimiento. ¿Eso qué hace? En medio de una función o carga de la que hemos venido hablando, va a generar algo que te da longevidad. Entonces, para escoger el material adecuado, debes saber lo que vas a reemplazar, saber exactamente cuál es el sustituto, cargarlo dentro del punto de vista preclínico y después pasarlo a clínico, y eso te va a dar el resultado final, que es longevidad. Es un ejemplo práctico. Este ejemplo es muy simple. Todos sabemos que desde el punto de vista quirúrgico esto no es viable. El paciente quiere que cierres esto. Entonces tú tienes ahí dos conceptos fundamentales: el punto de vista en CIA, que es la estética rosada de tanto que hemos hablado actualmente, y yo creo que de eso se van a ocupar mucho, sobre todo los colegas que van a hablar de implantes y hueso. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Definitivamente el paciente necesita saber. ¿Le doy predecibilidad quirúrgica? No hay, imposible. Para tener encía necesito hueso. Este es un defecto muy grande.
ese defecto no va a mantener hueso y no, por ende no va a mantener encía, entonces me voy a la predecibilidad protésica. Dentro de esa predecibilidad protésica le doy opciones, directos e indirectos, le acomodo su parte biomecánica y ahí definitivamente el paciente decide qué hacer y por ende bajo un criterio claro de riesgo o no riesgo defino qué material a usar. En este caso el paciente se decide por una restauración directa que se realiza en una resina de una alta calidad del sistema MIRIS. Entonces esa es la clave. La clave está en saber interpretar contra qué nos enfrentamos. Entonces la pregunta que sigue es, ¿por qué fracasan los materiales? Definitivamente ya la hemos resuelto, sino que es bueno empezar y saber de dónde iniciamos. No hay que complicarse la vida, hay que tomar las cosas simples. Simplemente es pare y empiece desde donde debe iniciar todo proceso. Por eso la pregunta es, hay que tener razones para decidir. Esas razones nos las dan en un ejemplo muy simple, como es cuando tú vas a comprar un carro y decides que o compras un Audi, un Lamborghini o un BMW o un Peugeot. O si vas a una institución comercial y decides comprar una ropa deportiva o decides comprar un Lacto. ¿Qué decides para poder garantizar que el Audi es superior al Lamborghini y al BMW? Definitivamente todos están en un nivel altísimo en lo que tiene que ver en la consecución de objetivos que quiere ese comprador. Igual en lo que es la ropa. Ahora, el hecho de decidir uno a uno o decidir cuál es el que tú deseas comprar es una cuestión ya del manejo propio de que tú hagas de algo que se llama evidencia. La evidencia que tú tienes de los Audi, la evidencia que tú tienes de los Lamborghini, la evidencia que tú tienes de los BM, la evidencia que tú tienes de la ropa Adidas, y esa evidencia puede ser visual, te gusta más, es más colorida, o puede ser una evidencia que alguien te ha dicho porque alguien se pone Adidas, se pone Lacoste, etcétera, etcétera. Lo mismo con los laptops. Entonces, suponga que en vez de tener Audi y Lamborghini, usted va a decidir en un material para reemplazar dentina, para reemplazar esmalte, para colocar un material dentro de un canal radicular. Entonces, esas decisiones nosotros las tomamos con base en ciertos conceptos. Uno de los primeros conceptos que puede tomarse en el orden que ustedes quieran es establecer primero algo básico en todo lo que tiene que ver una restauración, que es la adhesión. La adhesión es fundamental ahora para poder garantizar que ese sistema no se desaloje en donde lo vamos a colocar. El paciente tiene la posibilidad económica, los tiempos, tengo tiempo para realizarlo, tengo tiempo para poder realizar todos los procedimientos, los protocolos, el aclaramiento, lo voy a hacer directo o indirecto con lámpara o sin lámpara, mi material es biocompatible o tengo alguna incoherencia sobre el manejo de la compatibilidad con ese material, contra qué tejido voy a restaurar. Ese material definitivo me va a garantizar que ese tejido sea o se vea detrás de él lo más natural posible. El laboratorio está en capacidad de garantizarme un excelente material. El cemento que voy a usar me va a garantizar que ese material mantenga unido por un determinado tiempo y garantizar así que no filtre las diferentes situaciones que se puedan presentar. Y el provisional lo tengo de mediano plazo, largo plazo o corto plazo. Ese tipo de situaciones debemos ir paso a paso. Y dentro de todo ese concepto de situaciones, nosotros entramos en un concepto que se llama la biomimética. Esa biomimética, yo diría que una de las primeras personas que empezó a hablar de eso es el doctor Magné. De ahí está la referencia. Hago referencia que al final de la presentación va a estar mi email, si algún colega quisiera tener alguno de los artículos que voy a compartir, con mucho gusto yo se lo envío, no tengo ningún inconveniente con eso. Volviendo al tema, la parte de la biomimética es fundamental en lo que tiene que ver con todo lo que es la odontología, pero definamos qué es biomimética. Este concepto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en el día de hoy. Ese concepto que involucra que investigas las estructuras, lo que te digo, vas a conocer tus tejidos, lo vas a definir en funciones físicas y luego que vas a tratar de diseñar, que eso lo hace la tecnología y lo hacen las grandes multinacionales. Ellos te diseñan los nuevos y mejores sustitutos para esos tejidos, pero tú necesitas entender
cuáles son esos tejidos, qué características tienen. Cuando tú entiendes eso, inmediatamente llegas a la conclusión que todos los dientes naturales tienen una combinación óptima de lo que es el esmalte y la dentina, lo cual me va a dar un compromiso genial entre resistencia, rigidez y resiliencia. Entonces ahí entra el concepto: ¿por qué voy a reemplazar con un solo material dentina y esmalte, sabiendo que la biomimética me está diciendo que son dos materiales físicamente y físico-mecánicamente diferentes? Y me está indicando que debo dar un perfecto, inigualable compromiso entre lo que es la resistencia, la rigidez y la resiliencia. De ahí que nosotros podemos garantizar integridad estructural en lo que hacemos o violar este balance. Entonces, conocer lo que vamos a reemplazar es fundamental. Dentro de todo punto de vista, esto nos lo da en cualquier sitio, la literatura es clara, pero este dato me parece genial, y aquí el doctor Magné y el doctor Basel nos dan a mostrar en ese artículo la genialidad de que es el compromiso con respecto de la dentina y el esmalte. Y esto básicamente ¿para qué me va a servir esto? Esto me va a garantizar que si un técnico me maneja las proporciones adecuadas de dentina y esmalte, mis restauraciones no se me van a fracturar. Recordemos que cuando vamos a hacer una corona, va a tener una cofia que puede ser metálica o libre de metal, y sobre esa cofia va a establecerse un material de blindaje, y que este material de blindaje tiene ciertas propiedades que no le garantiza en grandes espacios que tenga resistencia mecánica. Por ende, este par de fotos normalmente yo siempre las comparto con mi técnico cuando vamos a hacer rehabilitación, para que él me genere los soportes adecuados para ese material de blindaje. ¿Qué nos muestra Magné? Y nos da a entender una gran cantidad de investigadores que nos muestran las tres propiedades físicas, y yo diría que también físico-mecánicas, sobre todo la última, en la cual los tejidos dentales, como es el esmalte y la dentina, los estudian, determinan unos datos, y dentro de esos datos van a ver la correspondencia de un material que es la cerámica feldesfática y los composite híbridos, o los hybrid composites. De ahí que tú debes entender que el manejo de estas situaciones son fundamentales para poder conseguir el sustituto. ¿Y quién me da eso? Solo me lo da la evidencia. Y dentro de ese punto de vista, la evidencia me está garantizando que si yo hago esa óptima relación, o esa íntima y equilibrada relación, voy a conseguir lo que es biológico, lo que es mecánico, lo que es funcional y es estético, solo en mi estructura dental. Recuerden que con eso garantizo reemplazando los materiales de acuerdo al tejido que necesite. Pero va la otra variable, que es la carga funcional masticatoria. Ahí es donde tú debes entrar y garantizar. Ya tienes garantizado que hayas escogido el sustituto ideal. Ahora garantiza que tu función masticatoria te genere una respuesta de longevidad. Entonces de ahí partamos. Esta es una niña de 15 años. Normalmente pues todos estamos viendo, tiene una fluorosis leve. Esta niña, lo primero que uno instaura es un tratamiento y perdimos de vista el motivo de consulta. Estas son unas cosas que le pasan a uno. No, fluorosis, vamos a hacer una microabrasión, esperamos pues un proceso con un producto que me genere algo de estabilidad en el concepto de que el esmalte quede lúcido y brillante, y luego le colocamos un material aclaramiento al 16 o al 10%, y luego le colocamos su carilla o su defecto en resina. Pero resulta que la niña, cuando le empezamos a hablar de esto, dijo: no, qué pena con usted, doctor, yo quiero mi ángulo y a mí me gustan mis manchitas blancas. ¿Por qué? Le pregunté y me dijo: porque a mi novio le gustan. Esa simple pregunta al inicio te ahorra una cantidad de saliva terrible. Después de que decidimos hacerlo, pues en verdad el hecho de hacer la microabrasión te genera una facilidad clínica. Y aquí es donde recurres a un material que te pueda garantizar seleccionar adecuadamente todos esos pigmentos. Y en esos, pues esta restauración nos da un resultado estético bastante agradable, y la niña continúa con su Sexafil para su novio. Esta situación es diferente. Este paciente se cansó de tener carillas directas, y las carillas directas tienen un nivel de evidencia pues con respecto, digamos, a una carilla cerámica bastante
diferente. Ahora vemos algo de eso. Y este paciente ya luego llegó, trabaja en Australia y me dice, mire doctor, ya definitivamente no vengo hace 3 años, usted me hizo esas carillas, allá esa situación es muy compleja, es muy costoso, entonces yo necesito algo más definitivo. Y pasamos al siguiente escalón, que es una restauración indirecta. Desde el punto de vista de evidencia científica, es una de las que más tiene evidencia. Ahora les comparto algo en eso. O en estas situaciones explícitas en donde el paciente indica que tiene pulpitis irreversibles, miramos que de pronto la adaptación de la resina no es la ideal por uno u otro motivo, y tratamos de instaurar procesos que deben ser funcionales y estéticos, y recuerden que este material debe ser elegido de acuerdo a la función o a la indicación o a las características que tiene ese material para poder reemplazar el tejido perdido. ¿De dónde partimos para no equivocarnos? Definitivamente de la normalización. Encontramos con un medio de control. Cada uno de nuestros países me está dando unos requerimientos mínimos en propiedades físicas y mecánicas para poder lograr que nos lleguen a nuestros consultorios los mejores materiales. Por ende debemos regirnos por cada normalización que tenga nuestro país. Y la ANSIADA nos da un documento que es de grandes pruebas para poder garantizar que esos materiales que van a llegar a nuestros países, que van a ser legalmente entrados, nada de pensar en cuestiones de contrabando, sino cosas legalizadas para poder funcionar en cada uno de nuestros países. Y luego, ¿qué sigue? Ya tú miras qué es lo que tú puedes usar en cada país y pasas al siguiente paso. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es la indicación precisa de ese material? Escoge las opciones. Y pues algo que nosotros hacemos aquí en la universidad es todo lo tratamos de hacer bajo evidencia científica. Escojo las opciones, decido con base en la evidencia cuál es el mejor y bajo qué circunstancias funciona y fracasa. De ahí definimos varias cosas. Una de las cosas que quiero mostrar es lo que hacemos en la universidad. En realidad, en este año del 2002, con unos estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, hicimos este estudio, porque en esa época, aquí en Colombia, no teníamos la posibilidad de tener adhesivos exclusivos para la técnica de amalgama adhesiva. Entonces decidimos, pues con el manejo de la literatura, generar que los adhesivos de fotocurado monofrascos, los de fotocurados convencionales, los de la quinta generación no son el 100% efectivos para el control de microfiltración, pero garantizan un mejor selle. Cuando no se utiliza ningún sellador, pues es mejor utilizar los adhesivos monofrascos. En esa época necesitábamos garantizar ese paso en la universidad con estos queridos estudiantes, Isabel, Andrés, Carmenza y Felipe. Instauramos este proceso, azul de metileno, una investigación simple con ayuda de la Universidad Nacional. Y ese resultado, ¿qué implicó? Implicó que con base en ese estado nosotros definimos un protocolo con algo que podíamos usar y teníamos en nuestro país, o más exclusivamente tanto en la Universidad Santiago de Cali, de la cual fui profesor un tiempo, y en la Universidad del Valle. Entonces definimos un protocolo, el protocolo de amalgama con técnica adhesiva. ¿De qué partió eso? De que nosotros tuvimos la vivencia investigativa para poder generar ese cambio. Ahora enfoquémonos en la estética. Partamos de la estética. Partir de la estética es partir de adhesión. Y hablar de adhesión significa hablar de generación de adhesivos. Entonces la evidencia es clara. Nos muestran las diferentes, generaciones que nos han planteado, y algunos, pues como aquí nos muestra Mosner y Zimmerman, nos muestran que en la quinta generación ellos unen los autograbadores, los primer autograbadores. Es muy importante entender y saber leer este tipo de literatura. El Dental, de una forma muy clara, en el 2006 nos informa muy bien lo que es la séptima y sexta generación, y también nos muestra en ese artículo que publica el Dental el paso a paso que ha sido generado pasar de una generación a otra. Es tanto así que él empieza con la primera generación en el año 50 y en el año 70. A medida que va transcurriendo el tiempo, llegamos pues a una de las generaciones que más nos importa, que es la cuarta generación, en donde empezamos pues el concepto del grado ácido total y el concepto de lo que es la capa híbrida. Concepto importantísimo para poder definir nuestros protocolos actuales para hacer restauraciones directas en posteriores. Luego aparece la quinta generación, no usábamos los primers, los unieron en un monofrasco, ya luego no queríamos usar el ácido fosfórico y la tecnología nos fue indicando
a medida que transcurría y la necesidad de los clínicos hasta llegar a la 7ª generación en ese tiempo del 2006. Pero la cosa continúa. Ellos nos muestran en ese 2006 el dental, nos dice, mire, si usted quiere una sensibilidad posoperatoria mínima, ahí está, casi nunca se da en los adhesivos de 6ª generación tipo 1. Entonces, ¿qué es eso tipo 1 y tipo 2? El tipo 1 es aquel, 6ª generación tipo 1 es aquel adhesivo de autograbado que tiene el primer y el adhesivo por separado. Pero no solo eso, que el primer va a la cavidad una vez y luego el adhesivo va por segunda vez. O sea, el concepto es que el sistema adhesivo va 2 veces a la cavidad. El tipo 2 tiene el concepto de que un frasco A versus un frasco B se mezcla afuera y va una vez a la cavidad. Entonces, en ese orden de ideas, los adhesivos de 6ª generación tipo 1 me pueden garantizar en un 90%, según el dental en esa época, una muy buena, digamos, sellado para que no te dé sensibilidad postoperatoria. Ahora, si vamos a carillas, el concepto sigue igual, mira. En 5ª generación el 44%, lo que son carillas, en el concepto pues del manejo ideal para cementación de carillas. Y así vamos a ver a medida que va transcurriendo el tiempo. Nosotros otra vez en nuestro, digamos, en nuestra filosofía tratamos de definir la situación con respecto a nosotros mismos, a la Universidad del Valle. La doctora Marisa Parra, ya egresada de nuestro posgrado de rehabilitación, junto conmigo hacemos una revisión bibliográfica de los sistemas de nanofiltración. Es publicado en la Universidad de Antioquia, es una revista A2. Y en otras, lo que les quiero mostrar es las conclusiones que sacamos. Y esas conclusiones, cuando tú vas a hacer una revisión bibliográfica, te sirven en tu concepto clínico. Ejemplo entre los adhesivos autograbadores de la 6ª generación tipo 1 proporcionó mejores resultados. Por lo tanto, los autograbadores de 2 pasos tienen mejor desempeño que los de un solo frasco. Entonces, yo digo, me opto por los adhesivos de 6ª generación tipo 1 si voy a usar autograbadores. El gold estándar siguen siendo los de 4ª generación. Ahora bien, los sistemas adhesivos autograbadores presentan mejor desempeño en adhesión a dentina que a esmalte. Con ese concepto ya instauras un protocolo. Y además de eso falta la última generación, que es la que nos muestran que son los universales, la cual, como ven, la publicó otra vez el Dental en marzo del 2013. Aquí me muestran los adhesivos universales después de la 7ª generación, y esos adhesivos universales son los que sirven para la técnica de grabado ácido total, grabado ácido parcial y autograbado, y en algunas situaciones para técnicas de cementación. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando vamos a realizar un sistema adhesivo? Un concepto de manejo para el sector posterior. Debemos tener en cuenta el tipo de dentina a la cual nos vamos a enfrentar, una dentina profunda o una dentina superficial. Entendamos ese concepto porque de ahí partamos. Una capa híbrida está determinada por una interdigitación de todo el concepto adhesivo sobre un colágeno, el cual se encuentra en mayor proporción en la dentina intertubular. ¿Dónde se encuentra la dentina intertubular? En mayor concentración, hacia la línea amelodentinaria, y se pierde hacia la profundidad o sea, cercana a la cámara. Si el concepto indica de que yo necesito grabar para poder lograr la capa híbrida, y que para poder lograr la capa híbrida necesito malla colágena, ¿para qué voy a hacer grabado profundo si la capa intertubular es mínima, la cual es la que me consigue la malla colágena? Dentro de ese orden de ideas y lo que ha manejado la evidencia científica, nosotros, desde el punto de vista Universidad del Valle, tenemos una filosofía establecida. Primero, tratar de que todas nuestras restauraciones para técnica directa e indirecta traten de ser supra, al menos que intervengan conceptos estéticos y que tengan biotipos gruesos. Eso es el concepto de prostodoncia. Y tratar de manejar de una forma muy simple, pero certera, la dentina. Entonces tenemos dos conceptos claros, dentina profunda o dentina profunda o dentina superficial. Ahora el concepto es, ¿grabas o no grabas? ¿Sí o no? Y decides, ¿híbrida o haces un concepto de una híbrida sin necesidad de eliminar el Smart Lane? Y al final tratar de lograr una restauración bonita. Entonces aquí tenemos varias opciones. Una cavidad profunda, el hidróxido de calcio, hay más que evidencia siempre y cuando la vitalidad pulpar sea válida. Sellamos con un liner y luego colocamos un no liner. ¿Qué podemos ver en esta diapositiva? Que todas las restauraciones, sea una profunda con comunicación, profunda sin comunicación
y mediana en otras zonas y superficial, terminan todas en cavidades superficiales y que esta última tú tienes la viabilidad de no sellarla o de sí sellarla. ¿Esto es válido? La evidencia indica que sí. Ahora bien, ¿qué hago en esta y qué hago en esta? Tú decides. Miremos el compromiso. Igual, aquí tenemos una cavidad superficial, aquí tenemos una cavidad profunda con una cavidad moderadamente profunda, diría yo, con caries. Se va a retirar y vamos a sellarlo por el concepto de la filosofía que nosotros manejamos. En ese orden de ideas es importante, y esto se lo doy al doctor Isauro Abril, gran amigo, en donde él nos ha enseñado y nos ha identificado y nosotros entendemos que el concepto de manejo de refinar la superficie antes de empezar la restauración es adecuada. No estamos hablando de biselar, no estamos hablando de hacer chamfer, no estamos hablando de nada de eso. Simplemente lo que hacemos es, conseguimos una fresa, que puede ser de 25 o 15 micrómetros, de pera, y el ángulo cabo, como ustedes pueden ver ahí, el ángulo cabo va a pulirse, mas no se va a biselar, sigue un ángulo recto. ¿Qué estamos garantizando aquí? Recordemos que lo ideal de una superficie adherente es que sea lisa, tersa, ¿sí o no? Y que esté libre para poder garantizar una buena adhesión. ¿Y quién me lo da eso? El esmalte. ¿Cómo lo consigo? Lo consigo por medio de este proceso que es el refinamiento. Después que hago el refinamiento, ¿qué tengo? Tengo una cavidad superficial sin ningún tipo de protección o una cavidad que ya es superficial pero que es protegida. ¿Qué hago? Hacemos el procedimiento de grabado ácido con base en todo lo que hemos leído, ¿ok? O sea, hacemos un grabado ácido parcial o un grabado ácido total, recogemos, en lo posible no usamos para secar, sino papel absorbente o este tipo de cánula que me parece espectacular de la casa Roeco. Y ahí viene el concepto en que muchos clínicos indican, bueno, si tú grabas una cavidad superficial te va a dar un proceso pues que todos los conocemos, que las metaloproteinasas. En ese mismo concepto y filosofía, pues nos basamos en lo que dice Pasley y el señor Tai y los colaboradores en este estudio del 2005, en donde hablan que hacen un protocolo en donde graban, después de grabar ponen la clorexidina al 2%, la recogen, la secan, no la lavan, colocan el adhesivo, fotocuran y hacen su resina común y corriente, luego sacan los dientes a los 6 meses y encuentran que la clorexidina ha generado que la capa híbrida no se me vaya digamos, a generar algún efecto de pérdida, mientras el otro se ha hidrolizado y ha perdido esa capa híbrida. Entonces el concepto aquí nos va a garantizar de que esa capa híbrida se va a mantener por un determinado o un mayor tiempo que si no usamos la clorexidina. Este concepto puede ser debatido en todos los términos porque hay evidencia que indica pues que en algunas situaciones no necesitamos utilizar la clorexidina, pero pues como les digo es una filosofía que nosotros estamos optando y de verdad la evidencia es clara en ese concepto e indica que la clorexidina es válida después del grabado ácido total. Aplicamos la clorexidina, después de la clorexidina secamos, ponemos un adhesivo de quinta generación y realizamos nuestro procedimiento. Esto todo fue hecho con la Brilliant NG, en donde el adhesivo es el One Cold Bond SL. Y colocamos en una forma incremental y luego al final, por concepto pues más estético para la gente joven, porque en alguna situación, como ustedes ven, es un sellante de fotocurado. En alguna situación un estudiante fue a mi consulta, le hice el manejo normal con los tintes y al finalizar me dijo, doctor, parece que tiene una caries. Y pues decidimos colocar, apoyándonos en la capa inhibida y colocar un sellante y en verdad quedó bastante estético en ese concepto. Si vamos a ver naturalidad y perfección, pues necesitaríamos colocar los tintes. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un liner, un grabado ácido parcial, un adhesivo y una resina, hicimos un grabado ácido total, un clorexidina al 2% adhesivo y resina. Ahora bien, si nos regresamos a este concepto en donde tenemos expuesta toda la dentina en una cavidad superficial, tú puedes optar de acuerdo a lo que les mostré de la revisión de autograbado, hicimos con la doctora Parra y lo que ha dicho la evidencia. Tú puedes optar por hacer un grabado parcial y la dentina utilizarla con un adhesivo de sexta generación. ¿Me hago entender? Grabas solo el esmalte, lavas, colocas el adhesivo de autograbado primer, esperas lo que diga el fabricante, luego colocas el adhesivo, ¿sí o no? Fotocuras y colocas tu resina. Ahí no necesitamos clorexidina porque el concepto de clorexidina es con base a grabado ácido total, ¿ok?
Hay otras opciones, tú puedes usar adhesivos de séptima generación si de pronto dentro de tu proceso clínico indica que lo debes usar y que estás completamente, resuelto y estás convencido de que la evidencia indica pues, de que la séptima generación hay que darle un poquito más de tiempo, o la decisión que tomes que sea siempre con base en la evidencia. De verdad esto no es el único protocolo, tú puedes optar otros protocolos, pero como les digo, siempre conociendo el material que vas a utilizar. De acuerdo al sector anterior, hemos optado, hacerlo simple pero valedero. El doctor Diepchi en el 2006 nos da una investigación en donde nos demuestra un concepto válido y que él tomó y que Coltene tomó para la creación de la primera resina, no a base de ninguna otra guía, sino una guía dada exactamente por este concepto. Una resina dentina ideal, un solo tono, una sola opacidad y una escala grande de saturación. Te hizo el mundo simple, definitivamente. Yo pienso que esta fue un gran hallazgo del doctor Diepchi, en donde nos está indicando, mire, ya no te puedes complicar la vida usando A1, A2, A3, A4, B, C, no, ya te está diciendo, es una dentina ideal y ya lo que no te fijes tanto en el tono, sino en la saturación y toma algo muy importante que es el valor, que es fundamental cuando vamos a escoger un tono. En ese orden de ideas, el doctor Diepchi nos dio a entender las diferentes características que tienen los esmaltes, tanto jóvenes adultos y adultos mayores, y las características de la dentina. Y asimismo nos da unos parámetros para poder crear nuestras restauraciones simples pero muy bonitas. En ese orden de ideas, llega una paciente en marzo 9, este diente definitivamente la indicación es una corona, porque la paciente no quiere hacerse ortodoncia. Se hace el estudio, se hace el encerado, el concepto es como no quiere nada de tipo corona, sino que me dice, yo sé que usted me puede realizar una resina, yo no quiero carilla, y ella va directamente a lo que quiere, una resina. Entonces, para tratar de regularizar, tú puedes tener dos opciones, regularizas con el borde vestibular en este caso el 21, o con el borde del 11. Para no poder tocar mucho este diente porque va a ser directo, optamos por regularizar con el borde del 21. Regularizamos el sistema con un muy buen encerado, se le muestra a ella decide que no, que solo quiere su diente. Bueno, se le realiza su diente, el riesgo aquí de que era que de pronto se fuera a endodoncia. Cuando se va a ir a endodoncia, entonces pues tenemos el endodoncista ahí a la mano para poder generar algún tipo de respuesta inmediata. Afortunadamente no se fue a endodoncia, tenemos el concepto de Diepchi que indica una muy buena capa de esmalte, mire, esmalte va en todo sentido. Y luego el resultado le colocas dentina y luego el resultado es este. Pero eso es lo de menos. Lo que tú tienes que valorar siempre es la longevidad de tu tratamiento. La paciente la logramos localizar en el 2013 y vea, aquí está sin tocar. ¿Qué ha perdido? Algo de brillo. Esta es la fabulosa Miris. Increíble, es una excelente resina. Y luego de un leve pulido, mira cómo queda la restauración y la señora se va contenta. En realidad, ¿qué se hizo? Se niveló, se hizo aquí algo de estética racional, que ahora en un momentico volvemos a hablar retomamos ese tema. Este es otro concepto, una paciente muy joven, muy bonita, una caleña bastante bonita, las caleñas son como las flores, como dicen, son unas mujeres hermosas. En diciembre del 2010 se presenta por un trauma directo, hacemos el mismo concepto, manejamos esmalte, dentina y esmalte, no más, porque son los dos materiales que tenemos. Y este es el resultado en diciembre del 2010, la localizamos en marzo del 2013 y miramos cómo, pues alguien puede decir, no, cambió un poquito el color, pero yo diría que el manejo del material ha sido muy bien escogido y ante todo la paciente ha tenido los cuidados adecuados como es tener una placa protectora en las noches porque si bruxa me los puede fracturar. Entonces, después de ese concepto directo en el manejo de los materiales, pasemos a un concepto que es el concepto indirecto. Y para poder manejar ese concepto indirecto debemos reconocer que ya la adhesión se nos complica un poquito más porque vamos a unir un material que puede ser de diferentes, de diferente naturaleza química. En el concepto anterior solo teníamos uno, que era la resina directa, muy conocida, muy bien manejada y fácil de identificar. En este ya entra otro, ya entra la metalcerámica, ya entra el polividrio, ya entra las diferentes posibilidades de cerámica y dentro de ese orden de ideas, las multinacionales nos han generado unos cementos resinosos y de acuerdo a eso nos dan varios parámetros. Pero ellos son claros,
y en esto de verdad quiero estar quiero decirlo de la mejor forma para que se entienda. Nosotros, como dice ahí, el Dental nos muestra en el 2013, dice que los clínicos a veces nos confundimos a menudo de cómo tratar las restauraciones con base en sílice y con base de óxido de zirconio. Primero entendamos, las cerámicas son feldespáticas, la clasificación sería feldespáticas de alta resistencia, aluminosas y zirconiosas, puede ser una clasificación, de acuerdo a su composición química. La base fundamental de las feldespáticas es una fase vítrea y una fase cristalina. La fase vítrea es lo que le da, digamos, lo hermoso. ¿Qué pasó con el transcurrir del tiempo? La fase vítrea fue cambiando prácticamente por la fase cristalina, y ahí es donde entra la parte de circonio y la aluminio. ¿Por qué es importante esa fase vítrea? La fase vítrea contiene el sílice, y el sílice es importante ¿para qué? Para saber cómo manejamos en el momento de la cementación este tipo de materiales. Por eso lo primero que usted debe identificar cuando va a usar un material es saber qué es. Si es feldespática de alta resistencia, ejemplo, disilicato de litio, o si es un sistema a base de óxido de circonio, o si es un circonio estabilizado con itrio, supongamos. Por eso me gusta este cuadrito, porque el Dental dice los tratamientos de superficie de las restauraciones indirectas son un paso crucial, de acuerdo, ya que mejoran la resistencia de unión a esa interfase. Entonces debemos tener dos, la unión micromecánica y la unión química. Si vamos a ver todas las cerámicas a base de sílica que van a ser en el laboratorio o las que son maquinadas, deben hacerse para la parte micromecánica un manejo con ácido hidrofluorhídrico, y ya depende, si es un ácido hidrofluorhídrico al 9.6%, nos demoraríamos 20 segundos si vamos a usar en feldespáticas de alta resistencia, ejemplo básico, disilicato de litio, y entre 60 o 40 segundos cuando vamos a manejar feldespáticas tradicionales. Entonces, ellos nos dicen en la parte micromecánica, use ácido hidrofluorhídrico y luego haga un tratamiento químico con silano. Luego nos dan la posibilidad de las restauraciones a base de circonia, que van a ser cementadas con cementos autoadhesivos, y las otras que van a ser cementadas con duales convencionales. Hablan de un tratamiento con alúmina, el chorro de alúmina de 50 micrómetros, y en los autoadhesivos indican que idealmente ese autoadhesivo debe tener este monómero, un monómero así de ácido fosfato, que es, digamos, la molécula por excelencia para lo que es el sistema autograbador, que puede estar dentro del cemento o puede ser una alternativa de un primer cerámico. Y a las que son las que vas a cementar con cementos duales convencionales, aquí pues le das lo que es el microchorro con alúmina y un ceramic primer, como podemos ver en este caso de la casa Boco, el silano de la casa 3M y el sistema que trae la casa Ultra D, o el metal primer de lo que es el sistema GC América. Definitivamente debes entender que el material que vas a cementar debe tener un proceso adecuado o un tratamiento dependiendo de la composición química a la cual hace referencia. Ya dijimos que las feldespáticas y las feldespáticas de alta resistencia requieren un grabado con ácido hidrofluorhídrico, y las aluminosas y circoniosas no requieren ese tipo por lo de la fase vítrea. La fase vítrea es la que tiene el sílice. La escuela, los estudiantes de posgrado, pues hacemos una revisión en donde hablamos de cementación de estructuras para prótesis parcial fija en circonia. Ahí la idea no era hacerlo de sílice porque eso estaba más que comprobado, y pues la situación del silano es que si lo calientas o no lo calientas, en realidad es decisión más del clínico, no hay una evidencia clara sobre eso, pero teníamos la duda sobre el manejo de prótesis parcial en circonia. Entonces, mediante otra residente ya graduada, ahora es una excelente profesora nuestra, la doctora Diana Margarita Echeverry, hacemos una revisión y si podemos leer ahí, definitivamente está de acuerdo a lo que dice el Dental, en donde habla que todas aquellas, que no hay una evidencia clara en el manejo de que si chorreas o no chorreas con óxido de aluminio. Lo que sí es que todos aquellos cementos que tienen monómeros acídicos fosfatos te van a mejorar todo este tipo de situaciones. Pero ojo, es claro, siempre y cuando haya una excelente preparación de la pieza dentaria para recibir la base de circonio. Pues como pueden ver, con base en ese tipo de revisiones nosotros establecemos nuestros protocolos. De ahí, con base en lo que dice el Dental, él nos muestra los autoadhesivos tradicionales, los duales,
y los estéticos, o sea, los de fotocurado. Y en otras situaciones nos puede mostrar la escala de cómo ha ido la tecnología mejorando la situación de nuestros cementos, partiendo de un cemento de fosfato y actualmente pues los adhesivos de autograbado. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? Hacemos ácido fosfórico, primer autograbador, cementos autoadhesivos. Cuando hablamos de cementos autoadhesivos, estamos hablando de los que no necesitan primer, ¿ok? Que son los que no necesitan que el tejido dental sea manipulado, solo simplemente que esté limpio. Entonces, esta es una primera opción. Miremos el resultado después de 2 años. ¿Con qué cementamos esto? Primero se hace el análisis, el paciente solo quería los 4 dientes anteriores, se hace pues su matriz, establecemos toda la guía que necesitamos, hacemos las preparaciones, todo de acuerdo a la evidencia científica en los estudios de Magné. Claro que si vamos a la evidencia propia del manejo de restauraciones clínicas con metaanálisis, encontramos que esta preparación no hay una diferencia significativa entre estas, pero pues en los análisis de elementos finitos que no se pueden meter en un metaanálisis, pues llegamos a esa conclusión y en verdad pues es más válido, además es más simple hacer este tipo de preparaciones. Hacemos el manejo adecuado y miramos una restauración después de 5 años. ¿Con qué se hizo esta cementación? Prácticamente la indicación está dada. Son resinas de fotocurado. Entonces ahí es donde tú haces la preparación previa, identificas que es un disilicato, lo cual indica que tú debes hacer la preparación con ácido fluorhídrico al 9.6% por 20 segundos. Y hacer todo el protocolo que indica el cementante que tú hayas seleccionado. Pero definitivamente lo mejor para hacer la cementación de estas laminillas cerámicas con preparación, definitivamente lo ideal es un cemento de fotocurado. Miremos algo de evidencia de forma muy rápida, uno de Ulrich y otro de Daniel Layton, en donde prácticamente llegan a la conclusión que la carilla de porcelana ofrece una restauración exitosa de un 93.5% en 10 años. Tasas de fracasos asociados prácticamente a bruxismos y dientes no vitales. ¿Qué identifica ahí? O sea, con lo que estamos hablando, si el paciente bruxel quiere carillas, ¿yo cómo hago si la evidencia me dice que lo más posible es que fracase? Que hay un 93.5% de éxito en 10 años. Pero entonces debo seleccionar muy bien mi material y establecer un proceso de protección. Ahí es donde uno establece procesos de placas protectoras. En el artículo de Layton nos indican que definitivamente en 21 años la supervivencia es del 96 más o menos 2%. Y lo que indica es que debe estar el esmalte preparado. De ahí, desde el punto de vista de evidencia científica, la filosofía de la Universidad del Valle es: cada vez que hacemos una carilla, preparamos esmalte. Ahora, en la parte posterior, pues podemos instaurar el proceso pues, de cementación de circonia. En este caso estamos viendo una cementación de una corona en circonia. Y ahí decidimos cuál de las dos opciones para poder cementar, en la cual puede ser un autograbador y un cemento dual convencional. ¿Qué diferencia uno del otro? Prácticamente, si es vital, sería el cemento autograbador, pero siempre y cuando tengamos una buena retención. La retención que se adquiere con un sistema adhesivo convencional y un sistema autograbador es superior al sistema adhesivo convencional. ¿Por qué? Porque de pronto realiza unos pasos más para poder garantizar una mejor adhesión. De ahí que la indicación adecuada para un cemento autograbador es aquel diente vital que tenga una muy buena preparación. ¿Me hago entender? En cambio, los cementos adhesivos duales idealmente serían para dientes no vitales, que identifiquen algún sistema que me va a garantizar una mejor adhesión al material que voy a adherir. En realidad tiene, como decimos acá, mucha tela para cortar, pero digamos que es un concepto que les dejo ahí y que en verdad cada uno debe leer la evidencia para poder identificar cuál sería su sistema adhesivo ideal. Algo que nos da el doctor Martin Roche en el 2007 para hablar algo de tablitas, en donde mire la resina compuesta, en donde esto es muy importante indicárselo al paciente, que la evidencia de tasa de supervivencia de una carilla en resina compuesta no es tan alta como la tienen las resinas feldespáticas y las de alta resistencia. Y acá pues el periodo de observación en coronas, que definitivamente no hay nada como una metal cerámica. Pero pues las totalmente cerámicas está en proceso de generar grandes, como ahora se están viendo, resultados a nivel clínico.
Nosotros también hicimos investigación sobre eso porque nos preocupa la unión del blindaje al circonio y realizamos una serie de, digamos, de estudios. Estamos por publicar otro, este está publicado en la Gastronum, en una revista colombiana, y he realizado con unos residentes de biomateriales del posgrado de la Universidad de Santiago de Cali, en donde hablábamos si había necesidad de generar algo de retención en la cofia para colocar el material de blindaje. La conclusión es que definitivamente no. Pero nos preocupaba mucho ese sistema de blindaje que se venía fracturando. Entonces en la del Valle estamos realizando, y este está próximo a ser publicado, estamos en el proceso, en un protocolo de enfriamiento lento. Entonces, ¿qué es importante en esto? Vuelvo a lo mismo. Tú mismo como institución debes garantizar realizar investigación para poder lograr que establecer protocolos con investigaciones que son con base en evidencia de otros expertos en lo que es la investigación, para así pues lograr un criterio muy filosófico, adecuado y propio de cada institución. Solo por información, también tenemos grandes residentes. Este se presentó en Filadelfia el año pasado, la doctora Luisa Fernanda Pacheco, recién egresada nuestra, en el Congreso Internacional de Odontología de CIO. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos un caso en donde estamos interpretando que hay una corona metalcerámica, esto es un cantilever. Entonces aquí vamos a interpretar que tenemos varios conceptos. Primero, el paciente rehabilitado, aquí se pone un implante, aquí se pone otro implante, estas coronas son en disilicato, tiene un abutment en oro, tenemos coronas en canino de circonio y tenemos resina en estas dos. El paciente bruxaba, no hizo caso omiso, y después de 4 años ya pues teníamos gran cantidad de resina, se repetían y a los 5 años decide rehabilitarse con coronas en disilicato. Esto es en 5 años. Si vemos la estabilidad de los otros, es adecuada: circonia, disilicato, abutment en oro y disilicato. Concepto de cementación diferente. El abutment es en oro. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar por qué el abutment es en oro. Pero el hecho de que tengas 2 o 3 coronas diferentes en boca para cementar no indica que vas a hacer los mismos procedimientos para cada uno. El abutment, esto es diente vital, esto no alcanzó a ser diente vital, los conceptos son diferentes. Y esa es la idea, que de aquí ustedes hagan ese cuestionamiento, indiquen: ¿estoy cementando adecuadamente mis casos? ¿Qué debo hacer para poder lograr si las coronas no me están cementando adecuadamente? Y cuando no hay pulpa, ¿qué escogemos? Pues primero empezamos con el término de lo que es férula y lo que no es férula. El concepto de lo que es con férula, definitivamente estamos garantizando que cuando llegue una fuerza sobre esta corona, la fuerza se va a distribuir no solo sobre este elemento retenedor, sino sobre este espacio, digamos sobre este volumen de diente. Esto es el efecto de férula, eso es lo ideal, son esos 2 milímetros de 360 grados que nos van a garantizar una mejor estabilidad. Recordemos que el hecho de perder pulpa indica no perder deshidratación, eso está totalmente inadecuado ya, se pierde es tejido dental y debemos reconstruir ese tejido con un material lo más parecido posible a ese tejido dental. Pero hay situaciones en donde no podemos conseguir férula, entonces tenemos sin férula. Para entender el concepto biomecánico, cuando llega la fuerza, aquí no va a haber distribución en tejido, va a llegar todo sobre ¿qué? Sobre el material que tenemos aquí, lo cual indica que este material debe tener unas características adecuadas para poder que soporte la fuerza y tratar de que no se afecte la raíz, para poder garantizar longevidad. Eso es muy riesgoso, el porcentaje de éxito se disminuye mucho. De ahí que algunos clínicos deciden hacer exodoncia de estos dientes y poner implantes. Válido. Desde el punto de vista evidencia es válido. Pero desde el punto de vista otra evidencia de que es el paciente que no se quiere quitar su resto radicular, también hay evidencia de eso y mostramos en este artículo del 2005, mire, ahora hablamos otra vez de Foquinga, en donde nos indica que hay una tasa de éxito de supervivencia del 95% sin férula a los 5 años. Si tú le dices eso a un paciente, que si no tiene férula no vamos a poner un implante, sino que vamos a optar por un sistema que es riesgoso, que firme consentimiento informado y podemos hacer nuestra corona. Ahora, no solo depende de férula, depende de todos ciertos tipos de factores que me van a garantizar que esa restauración sea válida o no. Estos estudios nos muestran la cantidad de años que nos pueden garantizar
que nos puede garantizar la estabilidad de estos conceptos. Es bueno aclarar aquí que esto fue porque se le murió un paciente, ¿no? Por eso el porcentaje baja tanto. ¿Y qué podemos concluir de estos estudios? Que la complicación más frecuente es la pérdida de retención del poste y reconstructor. Eso te va a dar una clave ¿para qué? Para poder determinar qué tipo de procedimiento vas a realizar. Ahora, si el diente es apoyo de una removible, 2 a 2.5 veces más posibilidades de fallar. Y mira lo último, la fabricación de un poste y reconstructor tiene un riesgo de falla más alta que fabricarlo colado. En ese orden de ideas, nosotros manejamos las características de los materiales mediante lo que es el módulo de elasticidad y tratamos de identificar cuál es el material que está más cerca a ese módulo de elasticidad. No hay duda, es la fibra de vidrio, luego viene la fibra de carbono y luego está lo que es los retenedores colados en oro. En ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer aquí? La filosofía nuestra indica, de acuerdo a la evidencia, que todo aquello que no tenga férula va colado. Entonces establecemos colocar unos núcleos de tipo colado y hay que elegir muy bien el material. Nosotros elegimos un material dependiendo del módulo elástico, que es fundamental para poder garantizar que mediante un proceso de protección en el sistema masticatorio nos pueda dar algo de longevidad, pero de todos modos es riesgoso. Hacemos el proceso común y corriente, ya los colados no se hacen activos, se vuelven pasivos más no rotacionales. Todo esto es hecho con el pattern resin, se maneja como si fuera a hacer la restauración definitiva, los espacios porque se va a hacer en un material a base de oro. Y aquí para recordar, sacamos nuestros dos núcleos en pattern resin, aquí están nuestros retenedores, los pesamos, aquí les muestro el material que nosotros usamos, Solarcast 20, de la casa Ivoclar, aquí están las especificaciones y esto es clave, mire, el módulo de elasticidad es de 49 gigapascales. En el mercado colombiano es el que tiene oro tipo 3 de menor módulo elástico. Hay otro que hay gente que lo usa, que es el Minigol, pero el módulo elástico está entre 61 y 63. En realidad, de acuerdo al módulo elástico, entre más bajo y cercano a la dentina, mejor. Luego se toma lo que es el costo, la densidad, se multiplica y ahí nos da la cantidad de gramos que necesitamos para hacer este colado. Luego el técnico puede cortar, te pesa los dos núcleos e inmediatamente te envía el costo del oro. Ok, perfecto. Listo, ahí vemos una foto antes y una foto después, en donde vemos la calidad del colado. ¿Por qué oro? Oro porque, primero, el módulo elástico es el que más se acerca al diente. Segundo, es un esquema abusado. Y tercero, porque el oro tiene una alta densidad y me genera gran colabilidad. ¿Esto a qué me va a dar de hablar? A dar de hablar de que los abutments, cuando los vamos a usar calcinables, totalmente calcinables por una u otra razón, la indicación nuestra es hacerlos en oro. Ahí sí de pronto no optamos por un Minigol, pero ¿por qué tiene que ser un metal con tendencia noble y no un metal con tendencia a metal base? Porque la colabilidad que necesito debe ser excelente y como la densidad de estos metales es más alta que la del metal base, el copiar el hexágono me va a dar mejor garantía si lo hago en un metal de alta densidad como son estos metales nobles. Se cementa y se dan todas las disposiciones y se le dan las indicaciones al paciente. Pero eso no es lo único, también tenemos indicaciones. Las indicaciones en nuestro posgrado es que si tenemos un buen efecto férula o tenemos las características adecuadas, podemos usar prefabricados. Ahí les muestro el paso a paso de lo que ha hecho la Gran Casa Coltene, hasta para darnos, a medida de investigación y tecnología, todo, absolutamente todo, lo pone de su parte para podernos garantizar cada año un material mejor. Aquí tenemos la última, que es el 2006. Yo sé que han sacado otras, pero les muestro los que en este momentico tenemos a disposición en Colombia, que es aquí tenemos desde el Parapox, luego pasamos a línea de aleación de titanio, que es el Tenas, pasamos nuevamente a fibra, el Parapox Fiber White, el Tenas Fiber White, luego ya ellos hicieron el traslado a fibra translúcida, en donde está el Tenas Fiber Lux, el Parapox Fiber Lux, y luego pasan al Tenas Fiber Trans. Yo sé que ellos están sacando en el mercado ahora, muy gentilmente Lucas y la Casa Coltene nos está colaborando en una investigación que estamos haciendo sobre diferentes procesos de cementación y ahí estamos probando los nuevos
postes, pero como les digo, estos son los que actualmente estamos manejando en Colombia. Es muy importante tener en cuenta en dónde los vamos a usar. El hecho de tener esta gran cantidad de postes no significa que a medida que va avanzando el tiempo, los que no se han dejado de usar no sirvan. No, todavía ponemos postes en aleación de titanio y pues tratamos de garantizar que la mejor restauración se dé de acuerdo a los parámetros que nos da la evidencia, como es un buen efecto férula. Pero esto no quiere decir que no pongamos sin efecto férula. A veces hay pacientes que quieren sin efecto férula y que llegan a tu consulta y te dicen, vea, yo no quiero metal, yo quiero algo que sea muy estético, entonces la opción es esa. No, pero yo no me lo voy a sacar, yo no me voy a hacer un alargamiento coronal y no quiero hacerme ortodoncia. Entonces, mejor dicho, como yo digo, te ahorran saliva y te dicen, yo quiero que me ponga un poste prefabricado con un reconstructor, válido, siempre y cuando él entienda los riesgos a los cuales se somete de acuerdo a la evidencia que conocemos. La clave de todo esto es la adhesión. Entonces debemos tener instrumentos, no solo es contar con un buen cemento, sino hacer unos protocolos adecuados, en donde debemos llevar y garantizar eso. Yo sé que los endodoncistas, dentro del punto de vista de manejo de dentina, es muy complejo en esa parte. En realidad ellos sellan bastante los túbulos, pues porque tienen que hacerlo, pero tratamos de que la limpieza en nuestros pacientes sea la más válida posible. Aquí hagamos uno en poste con el sistema Paracord y el sistema el Parapost de la casa Coltene, en donde pues identificamos, hacemos las medidas, todo eso pues te lo indica el fabricante, lo cortamos, es un Parapost Fiber Lux. Medimos, esto es muy importante tenerlo en cuenta, nuestro tejido que sea superior a 1, eso lo dice la evidencia, es un tejido que me va a garantizar a mí un buen soporte para la adhesión de mi poste. Y esto es muy importante porque no importa qué sistema adhesivo vayas a usar, no importa qué cementante vayas a usar, esto siempre lo debes hacer. La literatura indica que puedes usar hipoclorito, algunos indican que usar hipoclorito con hepta y generar algo de activación que puede ser con el sistema Satelec, eso pues ya el colega endodoncista, si va a hablar del tema, les indicará, me parece que es el colega que viene mañana. Nosotros usamos un sistema de Pixobrush, esto es de la casa Versabrush, es como un lavador de teteros pero mecánico, es excelente, mira cómo te deja el canal, luego debes inactivar el hipoclorito y secarlo. Ese proceso de limpieza del canal, sin importar qué cemento vayas a usar, siempre se debe hacer. Si tienes otro esquema, si manejas otro tipo de limpieza que mediante evidencia te está dando buen resultado, síguelo haciendo. Luego hacemos el proceso de autograbado, genial, estos pequeños pinceles, deben ser endodónticos, debe llegar hasta allá. Colocas el sistema Parabón, es un sistema de sexta generación tipo 1, aquí hablamos de un autograbador, no tanto, yo diría más un acondicionador. Luego colocas el adhesivo, no fotocuras, vas con el Paracord, realizas el proceso de cementación y con el mismo Paracord, ¿qué haces? Instauras tu proceso de reconstructor. Me gusta mucho este Paracord porque en algunos momentos tiene un gran espacio y como tiene la cualidad de ser reconstructor, puedes usarlo en esos espacios porque un cementante te indica, capas muy delgadas, pero este me da a mí la capacidad y la posibilidad de poder cubrir esos espacios como un buen reconstructor que es. Luego, ¿qué haces? Colocas tus muy buenos provisionales y la recomendación que hacemos acá es que en lo posible, entre menos nos demoremos en colocar las coronas, sería mucho mejor. Entonces de ahí pues que nosotros pues también hacemos investigación en esto. La otra vez participé como tutor, yo soy especialista en la Universidad Militar y participé como tutor de unos residentes muy queridos, uno de Cali y otro de la ciudad de Pasto, y para instaurar procesos autograbados sin grabar o con grabar, y llegamos a la conclusión que definitivamente no vale la pena hacer ese tipo de modificaciones, y si un sistema autograbador que a veces suponemos que grabando nos va a generar una mejor retención, en realidad no hay diferencia en lo que nosotros encontramos. ¿Qué concluimos de acuerdo a lo que tiene que ver con la cementación de postes? Es muy importante, este cuadrito me gusta mucho. El poste ideal debe tener el módulo elástico similar a la dentina o en su defecto menor. De ahí que nosotros realicemos ese tipo de procedimientos en nuestra universidad y tengamos esos protocolos con base en evidencia. La preparación del canal garantiza un excelente resultado. Adecuado, debes limpiarlo. Si no lo limpias, no vas a tener una buena adhesión. La mayor cantidad de fracasos, recuerden, 43.3, Backehall en el 2007 nos está indicando que es eso, es un fracaso en adhesión.
Dientes anteriores diferentes a los dientes posteriores, no solo para esto, sino para cualquier proceso restaurador. Hay que conocer los cementos, léelos. Es lo que yo le digo a mi auxiliar, mire, ahí hay un papelito grande, ábralo. Solo lea la parte que dice español, no lea más, lo demás no importa, esa partecita. Y a eso los invito a ustedes, no se asusten, lo demás no dice nada. Lo importante es lo que dice español, o el que maneje el inglés, pues lo que diga el inglés. El diagnóstico es vital para definir el tratamiento, debes definir la situación del diente, la posición, la estética, todo lo que hemos venido discutiendo. Hay riesgos al colocar retenedores intrarradiculares, claro, firmar consentimiento. La clave es una técnica depurada y definitivamente nosotros somos arquitectos. Las grandes cosas son el resultado de una multitud de cosas pequeñas. Pero ¿y si es simple la estética? Hablamos de una estética racional. Ejemplo, les tengo este ejemplo muy simple. Es una paciente de 50 años, llega a consulta y ella quiere un cambio de color de este diente. Sí, supongan que es una paciente que esa paciente también me llega de 18 años. Yo que estoy indicando aquí, la paciente de 50 años, después que tengo este concepto estético, ¿qué hago? Me toca hacerle una pregunta, yo estoy vendiendo estética. Le digo, venga, ¿usted qué ve en sus dos dientes? La paciente de 50 me va a decir definitivamente y se los puedo asegurar que ve este largo. Y la paciente de 18 me va a decir, mire, este lo veo corto. Si la paciente de 50 me dice que los dientes largos, pues inmediatamente yo sonrío y le digo, perfecto, no hay ningún problema. Voy a usar, o sea, la garantía que le voy a dar a su trabajo va a ser excelente porque no me va a tocar colocar mucho material. Y eso es lo que hicimos. Entonces, simplemente en este concepto, el único que tiene resina es este porque tengo que sellarlo. Pero lo demás fue un remodelado, una ameloplastía. La señora no quería esto redondo, se lo hicimos recto. La señora quería este diente más pequeño, se lo hicimos pequeño. Entonces, este concepto es estética racional. Ahora, si tú vas a la paciente de 18, pues ¿qué va a querer? Que te lo hagas más largo y que además sean estos rectos. Entonces tienes que aumentar resina aquí, tienes que poner resina acá, porque no la vas a dejar sin laterales pequeños. Entonces, ¿qué indica eso? Indica que de acuerdo al motivo de consulta del paciente, tú tienes que optar por realizar una situación clínica adecuada y en este caso es de estética racional. Ahí está, 3 años después la señora regresa a consulta y veamos el resultado. Mantiene algo de lo que es el aclaramiento dental, pero está dichosa porque sus dientes están del mismo tamaño. Entonces nosotros con base en eso hemos instaurado también otros procesos de investigación en donde hablamos de aclaramiento dental y en donde, por ejemplo en este caso, estas sí son estudiantes de pregrado, evaluamos los efectos en el esmalte dental después del tratamiento con peróxido al 25, a peróxido de hidrógeno al 25% y peróxido de carbamida al 16% como sistemas de aclaramiento y posterior aplicación de flúor. ¿Qué conclusión llegamos? Que el uso de altas concentraciones del peróxido de hidrógeno en consulta requieren un tiempo limitado en el número de sesiones comparadas con las del fabricante, reforzado con un tratamiento casero válido y además de eso reporta menor sensibilidad. ¿Qué indica esto? Que los protocolos que indican nuestros fabricantes no es que a todos tengamos que hacerlo igual. Hay diferentes esmaltes, hay diferentes grosores, hay gente que está con sensibilidad, otros sin sensibilidad. Eso es un par de los protocolos que establecemos en el manejo de nuestros aclaramientos aquí en mi consulta particular y en los pacientes. A raíz de eso volvimos a hacer otro con el LED para instaurar si es necesaria o no la lámpara. Definitivamente llegamos a la conclusión que el LED es algo como cool, pero que ya los pacientes saben que eso puede generar algún daño. Aquí simplemente estamos identificando con LED y sin LED y podemos encontrar que el 100% en donde no hubo un efecto sobre el esmalte fue en que no se usó LED. En el otro no alcanzó a ser agresivo, llegamos a la conclusión que es el mismo resultado, pero yo me pongo a mirar y definitivamente me iría más por el proceso de hacerlo en consulta sin LED. De ahí que nosotros no usamos lámparas para realizar este tipo de procedimiento. Pero hay mucho más, en realidad. El tiempo está corto, pero quiero terminar con algo muy importante que es el manejo que nosotros hacemos en lo que tiene que ver con la opción social que tenemos aquí en la universidad. Hemos hecho investigación, esta es digamos, dentro de la línea de investigación que tenemos como director del grupo de investigación de biomateriales, tenemos una gran línea, tenemos un excelente investigador que es el doctor Carlos Valencia, con él hemos hecho varias cosas y entre esas opciones de tipo social a nuestros pacientes. Ya han sido publicadas algunas
esta fue recién publicada, esta es del 2013, en donde estamos hablando de la caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras elaboradas por sobrecolado. Tomamos pilares sobrecolados en barras para garantizarle al paciente de tipo provisional, para darle algo de estabilidad cuando realizamos sobredentaduras o híbridas. Además de eso, hemos realizado estudios de corrosión en ayudas con las ingenierías de la Universidad del Valle, en donde queríamos establecer si nuestros pilares de cobalto, cromo y oro se pueden usar en implantes dentales. La conclusión es que el nivel de corrosión no es alto como para indicar que no se puedan usar. Esto está en otro proceso de publicación. Y la pregunta es, ¿por qué pasó esto, no? Hablando de barras y todo eso. Entonces, un poquito de eso, hablando de la cohesión que tiene que ver el material, es muy importante tener digamos, un diálogo con el técnico, porque lo que indica la evidencia es que este tipo de situaciones ocurre cuando por alguna razón el técnico tiene que cortar, y en el momento en que tú haces, o que el técnico hace el sistema de unión, hay un fracaso y no me genera la cohesión adecuada. Ahí es donde la comunicación es válida, porque en este caso que les muestro, era un paciente de aquí de la universidad, se le puso su barra, luego llegó y a las 2-3 semanas se fracturó. Cuando fuimos a ver, el técnico nos confesó que no había podido adaptar en esta zona la barra, entonces la cortó, y cuando fue a hacer la soldadura, pues aparentemente no quedó bien y por eso fracasó. Entonces hay que tener muy buena comunicación con eso, y sobre todo que el técnico pues nos pueda garantizar varias cosas. Ya para terminar, es un placer en realidad mostrar unión que tenemos con la parte de forense. Este es un gran investigador en la parte de forense, y nos acaban de publicar este artículo en el Journal of Forensic Dental Science, ahora en donde nosotros estamos manejando con el doctor Freddy Moreno, manejo de identificación de microchip implantados en molares humanos. Ya hemos hecho varios casos de esos, y pues ahora está en proceso de investigación estas cosas, y en realidad hasta ahí tienen que ver los materiales dentales, porque en este caso lo que nosotros hicimos fue colocar dentro de unos molares con unas clases 5 y unas clases 1, unos sistemas de chip para verificar la identificación de humanos. Eso está en proceso, ya hicimos la primera, estamos pendientes de que el doctor Freddy Moreno nos manden otros para generar otro tipo de concepto de nivel de evidencia. Ya para concluir, podemos ya en todo el concepto de lo que es la charla, agradeciendo pues de verdad, estoy con un orgullo grandote aquí de Cali, estar digamos, poner la cara por Colombia, y eso en verdad me llena de mucho orgullo, y más por Cali y la Universidad del Valle. ¿Qué podemos concluir? Que definitivamente el diagnóstico es válido, que el control funcional y estructural de la situación clínica es totalmente, uno como clínico lo debe tener, no es tener dudas al realizar estos procesos, que la odontología es una serie de procesos todos importantes, que el éxito de la restauración lo determina la calidad del clínico, sus conocimientos integrales y su habilidad como operador. No dejemos nada en el tintero, doctores. Cuando tengan alguna duda, cuestiónense, resuelvan el por qué suceden las cosas, y les puedo asegurar que el compromiso y la longevidad de sus restauraciones va a ser bastante buena, y eso indica pues que los pacientes van a querer regresar. No olvidemos, por favor, una variedad de aspectos objetivos y subjetivos influyen fuertemente en la elección de los tratamientos. El conocimiento de la supervivencia y las tasas de complicaciones de varias restauraciones basadas en estudios a largo plazo ciertamente ayudan en la optimización del proceso de decisión. Los invito a que lean estos artículos de Hetturson y Land, en donde nos dan una gran posibilidad de lo que son las supervivencias y todo lo que tiene que ver con la evidencia en la parte de restauración. Muchas gracias, en verdad, agradezco a Lucas, agradezco a Colteni por maravillosa invitación. En realidad espero haber sido del agrado de todos. Ahí está mi correo, con toda tranquilidad, el que necesite algo, el que quiera discutir algo por internet, con mucho gusto. En realidad un saludo a todos los colombianos que estén aquí en el país o que estén fuera del país, que hayan tenido la amabilidad de escucharme, a mis residentes que espero que me estén escuchando, y ante todo pues a toda la familia de Ultradental aquí en Colombia.
en la cabeza aquí en Cali de Vivian, de Gina y de todas las personas que fueron excelentes colaboradores para lograr yo digo, excelente ciclo de conferencias, y esperamos pues que todos nuestros colegas en toda Latinoamérica en verdad disfruten de todo este tipo de encuentros. Le agradezco a toda la familia Coltene, tanto a sus distribuidores, como indicaba Lucas, a la gente de Colombia, a Juan Carlos, a Giovanni y a toda la gente que ha hecho posible esta comunicación. En realidad es un placer haber compartido con ustedes y más de esta gran ciudad que es Cali. Los esperamos por acá. Cualquier cosa a mi correo. A la gente que de pronto me está escuchando en Chihuahua, estoy en el congreso de ellos el 22 y el 23 de este mes, y a la gente de Perú estoy en Lima el 29 y 30 por cierto con Coltene, en algo que organizamos con Lucas. Entonces, en realidad, muchas gracias. Colombia es de ustedes, es para ustedes, y nos sentimos muy halagados que nos hayan tenido en cuenta, y más a la Universidad del Valle, que es nuestra alma mater y que queremos mucho. Desde Cali, un abrazo para todos, y espero pues que las respuestas hayan sido acorde a lo que esperaban, y que la conferencia les haya al menos picado un poquitico las ganas de ir a leer. No lo crean todo, lean, doctores, los invito a eso. Cualquier cosa, con mucho gusto mi correo. Que pasen un excelente día y que sigan siempre con las conferencias del Fórum de Coltene.